Decía nuestro gran Miguel León Portilla que más homenajeamos a los indios muertos en los museos de antropología y más explotamos a los indios vivos. Ese es el drama de México. Es la clave de la simulación nacional. Sí, don Porfirio, bueno, pues creo que es absolutamente necesario mirar hacia el futuro, sin olvidar, por supuesto, la raíz. Y tenemos que exhortar y llamar al Congreso mexicano para que retomen esto que tienen en sus manos y que podamos caminar. Es decir, esta propuesta legislativa que usted conoció muy bien y que está en el Congreso, supera los acuerdos de San Andrés. Claro. Vamos para adelante. Porque además tenemos tenemos ahora un instrumento jurídico internacional en la cual Rodolfo jugó un papel muy importante también, en donde nos invita a armonizar la legislación internacional, nos está llamando a que avancemos con los derechos constitucionales de los pueblos indígenas. Bolivia, los 49 artículos de la declaración los elevó a rango constitucional como en el país. Claro. Y aquí en México solamente estamos queriendo retomar 3 artículos de la declaración para elevarlo a rango constitucional y que esta propuesta que usted conoce, el artículo 2, el 26, el 115 y el 27 constitucional, el 27, pasen a ese rango constitucional. Y bueno, yo creo que no debemos empantanarnos más, tenemos que salir. México lo necesita. La decisión del Congreso, del Legislativo, para que retome y que esas resistencias de los partidos políticos que le han dado la espalda a los pueblos indígenas, pues realmente se comprometan y ahí tienen la propuesta. No tenemos que inventar el hilo negro. No, ya no hay nada más que hacer. No hay nada que inventar, ahí está, no hay que buscar el hilo negro, ahí está. Yo creo que no nos debemos quedar nada más en reformas constitucionales. Eso es. Es decir, tenemos que ir mucho más allá porque nos hemos enfrentado en la práctica diaria de la defensa de los derechos en que muchos de los operadores de justicia se basan más en los códigos penales, en los códigos civiles, que en lo que señala la Constitución. Entonces, creo que es muy bueno tener las bases constitucionales, es muy importante, pero tenemos que permear más allá. Y también tenemos que permear en los estados, en las entidades federativas, porque muchos de los pueblos indígenas fueron fraccionados en sus territorios por las estructuras de las entidades federativas. Y estos pueblos tienen una presencia territorial, a veces como los huicholes, en varias entidades. Entonces, esta estructura territorial tiene que fortalecerse. Nosotros hemos pensado, en las comarcas, para hablar de la expresión española. Los municipios en comunidades indígenas fueron la participación de los pueblos indios. Una de las virtudes de tu proyecto, que nos dio pie para toda la reforma comarcana, es que reagrupar varios municipios forman un pueblo indio. Claro, pero esa remunicipalización tiene que ser de mano con de los una entidad de derecho indígenas. Público. Sí. Claro. Que es la conjunto de los municipios que responsable. forman un pueblo indio y que fueron divididos artificialmente. Claro. Claro. ¿Y qué más pedirías tú? Esto implica la posibilidad de la explotación de sus recursos naturales. Claro. Es Ese decir, es el tema. nuestra Constitución justa de la riqueza. Claro, nuestra Constitución se habla de acceso preferente a los recursos naturales. No. ¿Perdón? Es permiso previo. A ningún propietario uno le dice tú tienes acceso preferente a tus recursos. Así es. No. Ese es el tema. Entonces, aquí es sumamente importante esa posibilidad de explotación de esos recursos naturales para beneficio de los propios Del subsuelo, pueblos. que es lo que no se había Suelo el primer proyecto y el en la hábitat. historia de México que reconoce el derecho de los pueblos indios al subsuelo es este proyecto que tenemos. Es correcto. Sí, porque si tú eres habitante de esta zona y de repente me ponen aquí arriba un pozo petrolero, pues yo no me dejo, pero los pueblos indios sí se dejan y las comunidades originales. Los pueblos originales son dueños del subsuelo, y lo dijo muy bien Rodolfo, es la relación entre nación y pueblos. La nación es una abstracción, la nación es el conjunto de los derechos originales de los pueblos. Nadie aceptaría que se metieran abajo de su tierra para quitar el recurso. Los pueblos indios son los dueños del patrimonio y el Estado Nacional tiene que pactar con ellos, tiene que darles parte. Ellos tienen que decidir si quieren o no ese estilo de desarrollo. Ese es el consentimiento previo, libre e informado.
la posibilidad del derecho de veto que nosotros conocemos en México. Muy bien. ¿Tú piensas igual, Rodolfo? Yo creo que lo que aquí hace falta es una concientización a nivel nacional ¿Cómo la de hacemos? esta problemática y de lo que tenemos que hacer en el futuro para lograr los objetivos, aunque sea mínimamente, de los que se viene hablando. Y esto requiere lo que mucha gente siempre llama una voluntad política, y que no tenemos la voluntad política, como que desapareció. Porque no hay conciencia. ¿no? Porque no hay conciencia, y la conciencia se crea cuando hay movilización, eso ya se ha visto. La movilización social, hubo momentos recientes en la historia de México en que hubo una gran movilización social en torno al zapatismo, por ejemplo. Eso ya ha decaído, ya dirán los historiadores y los antropólogos de hoy y de mañana por qué sucedió esto. Pero si no hay movilización social del pueblo mexicano, de los pueblos indígenas, de los pueblos no indígenas, para un cambio a fondo, no va a llegar por arte de magia, y menos va a llegar en ese circo que tenemos ahora que se llama la legislatura o el Congreso Nacional. Entonces necesitamos realmente… Un circo degradante, como lo dije ayer. Pues de 3 pistas o de más. Ya ni pista hay. Bueno, ¿Alguna? Sí, Estamos a punto de terminar. Sí, ¿Alguna conclusión? Porfirio, bueno, tú estuviste en la reunión del 3 de marzo sobre la representación política de los pueblos indígenas. Ahí esos compañeros que estuvieron ahí en el Congreso justamente están haciendo eso, la rearticulación del movimiento indígena en México, porque como bien lo ha indicado Rodolfo, no se pueden conquistar reformas constitucionales si no hay una presión social, en este caso no solamente al legislativo, sino también al ejecutivo y sobre todo al país, a México como México, ¿no? Entonces yo creo que son esfuerzos necesarios que están haciendo nuestros hermanos indígenas, y creo que no vamos a claudicar. No necesitamos Pero hay que movilizar, como dice Rodolfo. No necesitamos un tatamandón que nos llame del sureste. Tenemos que voz propia, pensamiento propia. Tenemos derecho a equivocarnos. Pero tuvo su contribución. Por supuesto, la Yo tuve historia diferencias y el ideológicas con él, mundo, pero tuvo una influencia. nadie sin duda. lo va a negar eso, y Nadie nadie lo va a se lo va a negar, regatear, pero los pueblos indígenas cada bien como parte de nuestro derecho de autonomía, de ser sujeto propio, ¿no? Y poder decidir y opinar sobre nuestro destino. Tú que eres experta jurídica, no se trata en el fondo de que cada grupo de mexicanos entienda que el derecho de todos es el derecho de cada grupo, porque todos tenemos derechos humanos, todos los derechos humanos para todos. ¿Te acuerdas del lema? Sí. ¿No va por ahí? Yo creo que ahora tenemos que conjugar el artículo 2 constitucional con el artículo 4 constitucional del derecho a la cultura. Exacto. Es decir, ya constitucionalmente está reconocido el derecho a la cultura, y esto debe fortalecer los derechos de los pueblos indígenas. Es decir, si México se reconoce pluricultural, tiene que darle espacio a todas estas culturas y aceptar que la diferencia, que este conjunto de diversidades nos enriquece, ¿no? Ya la UNESCO lo reconoce, ¿no? El patrimonio cultural inmaterial nos hace un país mejor que el que somos actualmente. Yo quisiera decir, todo sistema autoritario niega derechos de los grupos y de las comunidades y los enfrenta. Yo quisiera decirle, si interpreto lo que aquí se ha dicho, que los derechos de los pueblos indígenas son como los derechos de las mujeres, son como los derechos de la diversidad sexual, como son los derechos de los consumidores, como son los derechos de los trabajadores. Un Estado autoritario niega todos los derechos, no se me explique. Entonces no veamos a los indígenas como peleando contra una cultura dominante, sino como sujetos de derechos propios. El consumidor tiene derechos en una ciudad civilizada, el trabajador tiene derechos, el pequeño, el mediano empresario, el pescador. Pensemos en los derechos agrarios que están cerca de los indígenas. Cuando se niega el derecho a un pueblo indio, se le está negando el derecho a todas las comunidades mexicanas, no sé si me explique. Y a todos los Y se nos individuos. está enfrentando artificialmente. Debe haber una revolución de derechos plenos para todos. Claro. Todos los derechos humanos para todos. Y a movilizarnos, compañero, a movilizarnos intelectual, política y socialmente. Vale la pena. Gracias.